nuevamente nos permites estar aquí reunidos un domingo más, primer día de la semana, día en el que resucitaste, para confirmar así que solo por ti, por medio de ti, somos salvos. Te pedimos que ahora inclines nuestros corazones para que podamos estar atentos a tu palabra predicada, y que también me ayudes a mí, ayudes al expositor, para que todo lo que salga de mis labios sea solamente conforme a tu palabra, no conforme a mis opiniones, y que todos podamos poner por obra lo que aprendamos, que no quede solamente en algo de oídos, y que no nos olvidemos tan pronto de lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra. En el nombre de tu Hijo te oramos y te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento. Acompáñeme por favor al Salmo 119. Salmo 119. Vamos a estar leyendo la porción de los versículos 97 al 104. Esos 8 versículos. Salmo 119, versículos 97 al 104. Así dice la Escritura. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Una de las cosas que más nos incomoda a nosotros los cristianos es ese sentido de frialdad espiritual. Nosotros siempre quisiéramos ser muy capaces para discernir aquello que es bíblico y distanciarnos de aquello que no es bíblico. Queremos siempre ser prontos para ajustarnos a la Escritura, arder por la oración, no dejarnos afectar tan fácilmente por esas providencias que nosotros consideramos como incómodas. Quisiéramos concentrarnos en nuestros devocionales y cosas por el estilo. Si realmente somos cristianos, nosotros vamos a desear todo el tiempo vivir con una fe no mediocre ni fingida, sino vigorosa y real. Pero a veces no es muy claro para nosotros cómo es que nosotros obtenemos un tipo de cristianismo que vive estas cosas, un tipo de cristianismo así, no frío, sino con una fe vigorosa. Algunos oran y oran al Señor por una fe viva, y aún así siguen sintiéndose fríos y siguen desviando sus miradas de los asuntos del Señor ante la más mínima providencia o ante la más mínima eventualidad incómoda. ¿Cómo obtener entonces esa vida tan firme en la fe? ¿Cómo amar al Señor de la manera en que nosotros tanto quisiéramos? Debemos entender que no podemos luchar contra la frialdad espiritual siendo pasivos. No podemos luchar contra la frialdad espiritual desde la pasividad. Para obtener esa vida que arde por las cosas del Señor, no es suficiente con orar y luego esperar a que el Señor repentinamente nos despierte de nuestro sueño espiritual. De hecho, en esta porción del Salmo 119 que acabamos de leer, aprendemos que ese amor vivo por las cosas del Señor es más bien el resultado de un trabajo, y puntualmente es el resultado del trabajo de la meditación.
El salmista dice en el versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ahora quisiera resaltar algo, y es que la meditación es un trabajo. Se requiere de nuestra diligencia para poder meditar. Cuando la Escritura habla de la meditación, no piense que se trata de un momento de conexión interior, ni de ejercicios respiratorios, ni de silencio mental, sino que la Escritura, cuando habla de la meditación, en realidad está hablando de un trabajo. Y podríamos de hecho definir la meditación de la siguiente manera. La meditación es el esfuerzo de los pensamientos para mantener cerca de nosotros la palabra de Dios y extraer toda su enseñanza. La meditación es el esfuerzo de los pensamientos para mantener cerca de nosotros la palabra de Dios y al mismo tiempo extraer toda su enseñanza. Y esta definición lo respalda el Salmo 119 en la porción que leímos, versículo 97. Todo el día es ella mi meditación. Segunda parte del versículo 98, así dice en cuanto a los mandamientos. Siempre están conmigo. La segunda parte del versículo 100 dice, porque he guardado tus mandamientos. Y la primera parte del versículo 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Claramente el salmista no considera la meditación como un momento de pasividad, como un momento de paz interior, sino más bien como el esfuerzo de los pensamientos para mantener cerca de él la Escritura y extraer la inteligencia, extraer toda la enseñanza. Ahora, lo que se extrae de la meditación de la palabra también va a ser aquello que va a producir en nosotros, en nuestra vida cristiana, los frutos que nosotros tanto anhelamos para alejarnos de la frialdad. Este sermón va a llevar por título Los frutos de la meditación. Los frutos de la meditación. Y en esta porción del Salmo 119, vamos a ver que si nosotros meditamos, vamos a obtener dos frutos. Vamos a adentrarnos en cada uno de ellos. Y el primero de esos frutos que nosotros obtendremos si meditamos es el fruto del crecimiento. Y más específicamente hay dos cosas que van a crecer en nosotros en nuestra vida cristiana si meditamos. Primero, creceremos en amor por la palabra. Si meditamos en la Escritura, vamos a crecer en amor por la palabra. El salmista dice en el versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. La palabra hebrea que usa aquí el salmista para expresar su amor por la ley de Dios es la misma que se usa en Génesis para describir el amor de Isaac por su esposa Rebeca. Allá en Génesis 24:67 dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. De manera que esta confesión de amor por la ley de Dios que nosotros encontramos en el Salmo hace referencia a un afecto de naturaleza muy íntima. Así como una pareja de esposos se manifiestan el uno al otro un tipo de amor que no se expresa con ninguna otra persona en este mundo, asimismo el salmista expresa amor por la ley de Dios, un amor que no es superado por ninguna otra cosa. No importaba cuántos tesoros terrenales colocaban frente a los ojos del salmista o cuántas incomodidades venían a la vida del salmista por la providencia, la ganancia o la pérdida de las cosas terrenales no le importaba mucho al salmista porque todos sus afectos estaban completamente dirigidos a la Escritura, a la ley de Dios. Sus íntimos afectos por la Escritura eran tan fuertes que incluso él consideraba la humillación como algo bueno con tal de que en eso él pudiese aprender los estatutos de Dios.
Salmo 119, versículos 71 y 72, dice: bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Así que este amor por la ley que confiesa el salmista es un afecto de tipo muy íntimo y es uno que no es compartido con nada ni con nadie más. Y este es el tipo de amor en el que nosotros creceremos por medio del trabajo de la meditación. Ahora, cuando nosotros leemos el versículo 97 del Salmo 119, el salmista no pareciera indicarnos que el amor por la Escritura es fruto de la meditación. Más bien da a entender lo contrario, que la meditación es fruto del amor por la ley de Dios. Entonces, ¿será que el amor por la palabra nos lleva a meditar en la Escritura? ¿O será que la meditación nos lleva a amar la palabra? Bueno, es claro que el salmista confiesa primero su amor por la ley y luego sí dice: todo el día es ella mi meditación. Así que él no hubiese podido meditar en la Escritura si él primero no tuviese un amor por la Escritura. Pero al mismo tiempo tenemos que decir que la meditación era lo que alimentaba en él ese fuerte amor por la Escritura. Aun cuando el amor le llevaba a meditar, la meditación alimentaba su amor por la Escritura. Y gran parte de esta porción del Salmo 119 es un esfuerzo del salmista por mostrar cómo la ley de Dios le ha beneficiado a él en su vida de piedad. Él dice cosas como: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, más que todos mis enseñadores he entendido, más que los viejos he entendido, no me aparté de tus juicios, he adquirido inteligencia. Él ha obtenido una gran cantidad de beneficios por la ley de Dios. Pero si se da cuenta, el salmista dice haber obtenido todas estas cosas por el ejercicio de la meditación. Dice en el versículo 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, pero porque siempre están conmigo. Versículo 99 también dice, más que todos mis enseñadores he entendido, pero porque tus testimonios son mi meditación. De no existir un trabajo por tener siempre con nosotros la ley de Dios, la Escritura, de no existir un trabajo por meditar en la palabra del Señor, jamás vamos a poder obtener aquellas cosas que son para el bienestar de nuestra vida de piedad. Pero ahora, si en verdad amamos al Señor y anhelamos hacer su voluntad, y la Escritura nos da todo lo necesario para capacitarnos en esto, entonces no amaremos la Escritura, no creceremos en afectos de amor íntimo por la ley de Dios. Pues eso es precisamente el caso del salmista. Desde el inicio del Salmo 119, él nos deja ver cuál era su mayor deseo como hombre piadoso. En el versículo 7 del Salmo 119, él dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Y en el versículo 33 y 34 del mismo Salmo, ahí él dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. El mayor deseo del salmista era alabar a Dios con rectitud de corazón entonces. Y la porción que estamos tratando en este sermón ya deja ver que su mayor deseo ha tenido una respuesta. Por eso, pero su deseo, digamos, ha sido cumplido por medio de la meditación. Así que el salmista expresa su amor por la ley de Dios porque es consciente de cómo la meditación en ella le ha dado la consagración que él tanto anhelaba. El afecto íntimo por la Escritura nos lleva a meditar en la Escritura, eso es cierto. Pero al mismo tiempo ese afecto íntimo por la Escritura se alimenta
solamente por medio de la meditación. Cuando te preguntes, mi hermano, ¿por qué no siento esos fuertes afectos por la palabra de Dios? ¿Por qué es muy difícil quitar mi atención de la Escritura y colocarlo en las cosas temporales? ¿Por qué el Señor no me da la pasión que yo quisiera por su palabra y por ajustarme a ella? Bueno, la respuesta es esta, que has dejado de meditar en la Escritura. Pero el Señor renueva esas fuerzas de amor por su palabra cuando somos diligentes en hacer de la Escritura el objeto de nuestra meditación. Mi hermano y mi hermana, por el bienestar de tu propia alma, de tu vida de piedad, tienes que ser diligente en tomar la Escritura y meditar en la Escritura. Aparta espacios durante el día para meditar en la Escritura, pero tampoco limites tu tiempo solamente a esos espacios del día. Medita también el resto del día. Como dice el salmista, todo el día es ella mi meditación. El salmista meditó y él fue ayudado. Y fue ayudado tanto que parece darnos a entender que ese amor por la ley de Dios, por la ley que Dios había imprimido en él, era un afecto íntimo incalculable. Él dice, oh, cuánto amo yo tu ley. No pudo calcular el beneficio de la meditación. Cuánto amo yo tu ley. Esfuércese por meditar en la Escritura entonces, y usted verá cómo el Señor le dará más y más amor por su palabra. Medite y podrá percibir la dulzura de la Escritura y decir también junto con el salmista, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Medite y será ayudado tanto que muy difícilmente las cosas de este mundo desvíen su atención. Será tanto que tampoco podrá calcular el favor de Dios para con usted. ¿Quiere entonces una vida cristiana que vive estas cosas, que experimenta estas cosas? Pues entonces medite en la Escritura. El amor por la Escritura es lo primero en lo que nosotros creceremos cuando nos esforzamos por meditar en ella. Pero también creceremos en algo más. Si meditamos en la Escritura, creceremos en segundo lugar en sabiduría. No solo en amor, sino en sabiduría. El salmista dice así en los versículos 98 al 100. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Y vea lo que dice el versículo 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. El salmista habla aquí de la sabiduría que él ha adquirido en al menos 3 sentidos. Y en nuestra Biblia esos 3 sentidos de la sabiduría son traducidos como sabio, entendido e inteligencia. Esos son como los 3 aspectos de la sabiduría. Sabio, entendido e inteligencia. Cuando el salmista dice, me has hecho más sabio que mis enemigos, él usa la palabra hebrea chakam, que hace referencia a ser habilidoso en algo. Y por el contexto en el que el salmista aplica este término, nosotros deberíamos entender que la ley de Dios le ha dado al salmista la habilidad de actuar rectamente y alejarse del mal en contraste con sus enemigos, en contraste con los impíos. Además, cuando el salmista dice, más que todos mis enseñadores he entendido, él usa la palabra hebrea sakal. Y sakal significa tener comprensión interna o entender intelectualmente algo. Y es la misma palabra que se usa en Jeremías 3:15. Allí dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Así que ser entendido o ser sakal
significa compartir aquello de lo que también goza un maestro de la Escritura. Es tener la capacidad de entender las verdades desde su sentido intelectual. Luego, cuando el salmista dice, más que los viejos he entendido, y también cuando dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, él usa la palabra hebrea, bin. Y ese término hace referencia a una inteligencia que viene tras la cuidadosa consideración de algo. En Job 37:14 se usa esta palabra y ahí dice, detente y considera las maravillas de tu Dios. Así que adquirir bin o inteligencia es adquirir esa capacidad de no actuar por impulsos, sino de detenerse por un momento y considerar con mucho cuidado un asunto, en especial los que están relacionados con la vida de piedad, así como se supone que debería hacerlo un viejo por cuanto ha ganado experiencia con los años. Y todo esto debe hacernos ver que la meditación en la Escritura fue lo que hizo que el salmista creciera no en un aspecto de la sabiduría, no solo en el intelecto, sino en todos los aspectos de la sabiduría. Todos. La meditación le hizo cada vez más hábil para hacer lo que agrada a Dios, le hizo entender intelectualmente las maravillas de la ley y le hizo un hombre que procuraba detenerse por un momento y considerar con mucho cuidado todo lo que está relacionado a la piedad. ¿No son todas esas cosas las que nosotros también perseguimos? Pues la manera de obtenerlas es meditando en la Escritura. Es cierto que todo fruto de piedad viene del Señor, y de hecho el salmista insiste en reconocer que todo aquello de lo que él goza es gracias a que Dios mismo se lo ha dado. El versículo 98 dice, me has hecho sabio. Él no se atribuye a sí mismo la razón por la cual es sabio. Él no dice, yo me hice sabio con la meditación. Él dice, tú me has hecho sabio. Y en el 102 también dice, tú me enseñaste. Pero el medio por el cual Dios nos hace crecer en sabiduría es la meditación. Podríamos nosotros orar todos los días, todo el tiempo por estas cosas, pero si no somos diligentes en la meditación de la Escritura, jamás vamos a crecer en ninguno de los aspectos de la sabiduría. Si no meditamos en la Escritura, nosotros seguiremos siendo torpes para hacer lo que agrada a Dios, limitados en el entendimiento de la doctrina, en el entendimiento de la Escritura, y andando por esta vida con afán, sin poder discernir, sin poder considerar si lo que hacemos es o no es conforme a lo que a Dios le agrada. Medita, mi hermano, y verás cómo el Señor te dará crecimiento en todos los aspectos de la sabiduría, en todos y en cada uno de los aspectos de la sabiduría. Será un crecimiento tan grande que hará que te distingas cada vez más del mundo. Me has hecho más sabio que mis enemigos, dice el salmista. Y podrías ser aún más sabio que tus propios maestros e incluso más sabio que aquellos que te llevan ventaja por experiencia. Más que todos mis enseñadores he entendido. Más que los viejos he entendido, es lo que dice el salmista. Y hay mucha gente que ve a sus maestros, a sus pastores, a los que le llevan más experiencia, no como guías, sino como personas que toman decisiones por otros. Algunos no son capaces de pensar en los consejos que reciben de otros, sino que simplemente hacen lo que escuchan de un pastor o de un hermano experimentado en la fe por el simple hecho de que ellos ocupan una posición, por el simple hecho de que ellos tienen cierta reputación. Y mis hermanos, es cierto que el Señor regala a su iglesia pastores y también a hermanos que están llenísimos de sabiduría para el beneficio de su pueblo, y es bueno ir a ellos en búsqueda de dirección, de consejo,
Porque incluso el hombre más sabio, el hombre caído más sabio que pasó por esta tierra, habló de la necesidad de buscar consejo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Eso lo dice Proverbios 11:14. Pero también seamos conscientes de algo. Los pastores, los maestros, los más experimentados en la fe, también son imperfectos como nosotros. Y en cualquier momento, ellos pueden dar un mal consejo a pesar de que no tengan la intención de eso. Y el día que usted reciba y siga un mal consejo, no importa de quién venga, usted va a ser el único responsable de su error. El único. Usted no podrá decir, yo hice tal cosa porque el hermano tal me aconsejó. O yo hice esto otro, cometí esta imprudencia porque el pastor me aconsejó esto. Cada uno va a ser responsable de los pecados o de las imprudencias que se cometen. No va a haber oportunidad de echarle la culpa a nadie de nuestros errores, en lo absoluto. Eva culpó a la serpiente. Adán culpó a su mujer. Y ambos recibieron las consecuencias de su pecado. Y ellos hubiesen podido huir del pecado si tan solo hubiesen recordado la palabra de Dios y actuado conforme a ella, si tan solo se hubiesen ejercitado en la meditación para ser sabios. Y así también nosotros. Nosotros podemos evitar caer en pecados, caer en errores, caer en imprudencias, si nos dedicamos a filtrar con la Escritura todos los consejos que llegan a nuestros oídos. Y de nuevo, ni los pastores ni nuestros hermanos tienen la intención de darnos un mal consejo. Ningún creyente genuino quiere vernos a nosotros pecar contra el Señor. Pero por causa de la imperfección que aún está ligada a nosotros, a todos, ellos pueden equivocarse en todo lo que dicen o en algunas cosas que dicen, y nosotros vamos a seguir siendo responsables de conducirnos conforme a la sabiduría bíblica. La única forma de poder andar sabiamente e identificar esos pequeños errores que puedan salir de los labios de un pastor, de un hermano anciano, de un hermano sabio, es por el ejercicio de la meditación. Es la única forma. El salmista meditó y creció en sabiduría. Y fue tanto que incluso él llegó a entender más que sus propios maestros. Así que la meditación trae consigo el fruto del crecimiento. Y decía que este fruto del crecimiento tiene como dos aspectos también. La meditación nos hará crecer en amor por la Escritura, en amor por la ley de Dios, y la meditación nos hará crecer en sabiduría. Nos queda ver el segundo fruto de la meditación. Ya vimos el crecimiento y ahora vamos a ver el compromiso. El segundo fruto de la meditación es el compromiso. Y más específicamente me refiero a que la meditación nos permitirá comprometernos más y más con la vida de santidad. Todo creyente debe comprometerse con la vida de santidad porque Dios mismo le ha llamado a eso. Cuando Dios derrama su gracia en el corazón de alguien y le hace partícipe de su pueblo, el Señor le dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, yo Jehová que os santifico. Que es lo mismo que dice Pedro en su primera carta. Primera de Pedro 1, versículos 15 y 16. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. De manera que junto a la salvación, todo creyente debe ser
debe estar comprometido con la vida de santidad porque Dios le ha llamado a eso. Ahora, este llamado a la santidad se caracteriza por abarcar todo lo relacionado a nuestra vida, todo. No hay área de nuestra vida que no deba estar comprometida con la causa de la vida de santidad. Nuestras acciones y nuestros pensamientos deben estar comprometidos con esta causa. Las acciones que son visibles a otros hombres y las que no, ellas también tienen que estar comprometidas con la causa de la santidad. Como mencionaba hace un momento, Pedro dice, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y Pablo también dijo en Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este compromiso total con vivir para agradar a Dios es lo que también vemos en el salmista. Él dice en el versículo 111 del Salmo 119, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Él no se contuvo de algunas maldades, sino que se contuvo de todo mal camino. En el versículo 102 dice, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Habla de los juicios de Dios en plural, quiere decir que él procuró seguir cada ordenanza de Dios. Y en el versículo 104 el salmista dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. De nuevo, el salmista no dice aborrecer unos cuantos caminos de mentira, sino que él aborrece todo camino de mentira. Así que la característica de un verdadero compromiso con la vida de piedad es que abarca toda nuestra manera de vivir. Toda nuestra manera de vivir debe caracterizarse por aborrecer toda clase de pecado, por más pequeño que parezca, y por seguir la voluntad de Dios como un todo, sin dejar nada por fuera. Ahora mire lo que nuestro salmo dice acerca de cómo se aviva ese compromiso en nosotros. Es cierto que el compromiso con la vida de santidad es posible por la obra del Espíritu, pero no es correcto pensar que después de nuestra regeneración nosotros vamos a sentir un compromiso espontáneo por las cosas del Señor sin hacer nada para alimentar ese compromiso. Eso es un error. Algunos cristianos podrían examinar sus vidas y concluir correctamente que están descuidando su compromiso con la vida de santidad. Pero frente a esto, ¿qué se hace? Algunos lo único que hacen es pedir oración a otros hermanos, orar ellos mismos, tener espacios de consejería, pero luego solo se sientan y esperan a que de repente en ellos se despierte un espíritu de santidad. Mis hermanos, el apoyo en la iglesia local para luchar contra el pecado sí es necesario. La ayuda pastoral en la lucha por mantenernos comprometidos con las cosas del Señor también es algo necesario. Pero esto no traerá espontáneamente un compromiso con la vida de piedad. No lo va a traer. En el salmo de nuestro sermón nosotros vemos muy claramente que el compromiso con la vida de piedad fue algo que creció en el salmista por medio de la meditación en la palabra. Versículo 111. De todo mal camino contuve mis pies. Claramente está hablando de un compromiso. Para guardar tu palabra. Pero luego, ¿qué dice? Versículo 102. No me aparté de tus juicios. ¿Por qué? Porque tú me enseñaste. ¿Y cómo recibió el salmista la enseñanza del Señor? Pues obviamente la recibió por medio de aquello de lo que ha estado hablando en toda la porción del Salmo. La recibió por medio de la meditación. Reconoces que hay en ti
una falta de compromiso con la piedad, mi hermano? Horas y horas al Señor y nada que sale de ese hueco en el que te encuentras en tu vida de piedad. ¿Has intentado de todo y aún permaneces frío? Pues mi hermano o mi hermana, eso es porque la Escritura ha dejado de ser el objeto de tu meditación. Debes esforzar tu mente y trabajar para mantener la Escritura cerca de ti. Trabaja para extraer las enseñanzas de la Escritura, de la palabra de Dios. Medita en la ley de Dios y verás que el Señor te hará crecer en compromiso por una vida que le agrade a Él. En conclusión, a partir del Salmo 119, en esta porción de los versículos 97 al 104, nosotros vimos los frutos de la meditación. Estuvimos considerando dos frutos. Primero el del crecimiento y luego el del compromiso. En cuanto al fruto del crecimiento, decíamos que por medio de la meditación crecemos en amor por la palabra. Pero también decíamos que por medio de la meditación crecemos en sabiduría. Y en cuanto al compromiso, decíamos que por medio de la meditación alimentamos nuestro compromiso con la vida de santidad. Si te encuentras luchando contra la frialdad, considera entonces los frutos de la meditación, mi hermano. Considéralos y empieza a meditar en la Escritura todo el día, tal como dice el salmista. Sé intencional en la meditación, aparta espacios, pero también practica la meditación que se llama ocasional, aquella que practicas cuando estás en otras actividades. Medita todo el día. Y si alguno considera que no está frío, que está firme en la fe, que tiene una fe viva, que arde por la oración, que ama la Escritura, de todas formas sigue ejercitándote en la meditación, porque el mínimo descuido, aun cuando no lo notes, el mínimo descuido te va a llevar a la frialdad. Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos has dado tu palabra escrita, nos has revelado lo que es necesario para nosotros, para nuestra salvación y también para nuestra santificación. Te pedimos que abras nuestros ojos, que abras nuestros corazones y los dispongas para que nosotros podamos meditar en tu palabra, meditar en tu ley, entenderte, pero también vivir conforme a tu voluntad, y que seamos cuidadosos con cada una de las cosas que nosotros escuchamos. Que no sigamos una instrucción solo porque alguien distinto a ti, con cierta reputación en este mundo, con cierta posición, ha dicho algo, sino que todo lo que nosotros sigamos sea conforme a tu palabra. Ayúdanos a comprometernos con nuestra vida devocional y a que en realidad meditemos en tu palabra y que seas tú dándonos la enseñanza de tu palabra a través de la meditación. Ayúdanos a considerar estas cosas y a comprometernos más en relación contigo. En el nombre de tu Hijo te oramos. Amén.